¿Qué tal, queridos amigos? No es un buen momento para mí, pero no quiero dejar de comunicarme con ustedes. Ya hemos alcanzado cotas muy altas en cuanto a la corrupción y el cinismo durante esta cuarta transformación. Tenemos una situación verdaderamente difícil. Yo no entiendo cómo puede tolerarse que vaya una banda de esas que están de moda a Culiacán a tener un concierto de esos que se han vuelto ya costumbre en esta época, multitudinario, precisamente en Sinaloa, allá donde han surgido los jefes de las mafias más conocidas en México, a honrar al Chapo Guzmán. Esto es deprimente, a mí me deprimió cuando conocí la noticia. Pero es lo de menos. Lo fundamental es que ya se evidencia la colusión entre el crimen organizado y el gobierno de la República. Para decirlo con una simpleza meridiana, los buenos, que somos más, están perdiendo la pelea frente a los malos, que son los menos. Y esto es algo que me aterroriza, porque francamente no puede justificarse bajo ninguna circunstancia la deplorable administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya es cosa de que lo examinen, no solamente los médicos que puedan hacerse cargo de sus males más conocidos, los cardíacos, la hipertensión, la gota, sino también, sobre todo, los terapeutas de la salud cerebral, que es la que más podría afectar la toma de decisiones durante este gobierno. Pero no es solamente eso, es su capacidad de difundir una propaganda para manipular al colectivo con cuestiones que definitivamente salen de toda proporción. Insistir, por ejemplo, en que está, según sus números, reduciéndose la violencia en el país, es no querer ver las cosas con objetividad. El insistir, por ejemplo, en que las remesas han aumentado hasta en un 15% de enero a agosto de este año, y esto presentarlo como un logro de su gobierno, es una de las grandes falacias venenosas que este presidente ha emitido por cientos. Si hay que depender más de las remesas, es porque la economía en México está por los suelos y es porque no hay oportunidades de trabajo en el país, de donde proceden aquellos que, cruzando el río Bravo, logran captar algunas divisas verdes para convertirlas en pesos y mandarlas a sus familias en México. Antes se hacía a través de las tiendas Electra. Esto nunca se ha investigado, nunca se ha auditado. ¿Cuánto de comisiones ganó esta empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego a través de tantos y tantos años? ¿Por qué no se ha perseguido realmente a la corrupción? Se dijo que iba a empezar de arriba hacia abajo. Y yo no veo que a los de arriba les haya ido mal. No, en lo absoluto. Ni siquiera a los gobernadores predadores. Ahora van a perseguir, parece ser, al gobernador que saliente, el exgobernador ya, Francisco García Cabeza de Vaca, quien a su vez había amenazado con aprehender al actual gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas. Y todo esto pues queda en palabrerías huecas. Luego el presidente se mofa porque la actual gobernadora de Aguascalientes, en su toma de protesta, tuvo una especie de apartado con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, que fue en representación del presidente a atestiguar la toma de protesta de esta dama importante para la vida pública nacional, Tere Jiménez, en Aguascalientes, y ella le dijo que necesitaba reforzar la seguridad en su estado porque ya la habían recibido con una advertencia severa en
Rincón de Romos, con el atropello brutal que vivió la población en un enfrentamiento a tiros entre las policías estatales y los criminales que estaban mandándole un aviso, un mensaje a la nueva gobernadora. Así se ha hecho desde hace muchos años, pero ahora se ha recrudecido por todos los rincones del territorio nacional. Mientras esto ocurre, la oposición está en su propio juego. Ya se destapan 4 candidatos de Acción Nacional o precandidatos que se explican ellos mismos que son buenas perspectivas para este partido. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, que no ha demostrado ser un hombre sereno, sino que muchos dicen que se parece mucho a Peña Nieto por aquello de la galanura y de las actitudes un tanto cuanto de modelo de pasarela. Se menciona a Santiago Krill, que también ya le entró al toro de la precampaña con inusual deseo de llegar a la presidencia, aunque ya lo intentara en 2006, fracasando rotundamente frente a Felipe Calderón en la elección interna del Partido Acción Nacional. Se menciona también a Juan Carlos Romero Hicks, un guanajuatense desgraciadamente ligado a algunos caciques de San Miguel de Allende y de Guanajuato, pero que tiene la imagen favorable de ser un técnico, sí, un técnico responsable, por cierto, que es un caso insólito, porque su hermano José Luis, que también ha tenido el propósito de mostrarse como alguien que desea servir a su país, así me lo ha dicho él personalmente, como me lo ha dicho también Juan Carlos, que lo único que los lleva es precisamente el deseo de servicio. Bueno, pues también Juan Carlos Romero Hicks está en la lista. Y finalmente, una mujer valiente que de repente nos confunde, pero que finalmente es de una fuerza espiritual importante, Maru Campos Galván, actual gobernadora de Chihuahua, de donde han salido algunos políticos de enorme talla. Maru debió confrontar a su antecesor, Javier Corral Jurado, quien hizo todo lo posible porque no llegara Maru al poder. Lo mismo que pasó en Aguascalientes, solo que en Aguascalientes Tere Jiménez, en lugar de perseguir a su antecesor por todos los males que dejó, le da todavía cabida para que emprenda junto con ella la reconstrucción del tercer anillo de la ciudad, que era una obra prometida por el antecesor de Tere Jiménez y que ahora se vuelve a poner en marcha, pero con el presupuesto que le dejó el anterior gobernador, hay que decirlo, para ser absolutamente justos. En el caso de Chihuahua no fue así. La confrontación sigue y seguirá. Y el Partido Acción Nacional tiene a gallos y gallitos por todos lados enfrentados. Y creo que esto es merecedor de una reflexión, porque se está destruyendo la posibilidad de que la oposición tenga un líder con la fuerza necesaria para aglutinar no solo a los miembros de su partido, sino a este plural mosaico que es México. Creo que, desgraciadamente, estamos caminando todos hacia un estilo más norteamericano que mexicano. En México todas las corrientes políticas, ideológicas, tenían cabida, simuladamente, pero tenían cabida. Ahora no solo se respira el aire de la autocracia a través de un partido Morena que se fundó precisamente con el único ánimo de que López Obrador llegara a la presidencia, cuestión que se consumó, sino también ahora observamos que la única fuerza posible que puede enfrentar a Morena y a López Obrador, o lo que queda de él, es
la unión de todas las oposiciones, es decir, un bipartidismo que obviamente cercena la posibilidad de ser una nación más plural, como lo es en sí la sociedad mexicana, para convertirnos en una nación que depende de un lado y del otro. El poder por una parte, la oposición por la otra. Y yo me pregunto, ¿y si esta oposición de hoy gana las elecciones del 24, quién sería el contrapeso? Porque Morena estaría deshecha. Y entonces difícilmente las izquierdas volverían al redil de la autonomía, separándose de las alianzas, etc. Esto es una pregunta que hay que empezar a resolver, porque no es improbable que la oposición, si se une el movimiento ciudadano a ella, pueda sacar adelante la candidatura presidencial de alguien que no solamente represente al PAN, como los que ya se postularon, sino que represente a la sociedad en general. Yo no digo que los que ya se postularon sean malos, no. Digo que hay que encontrar a una persona con el liderazgo suficiente, sea mujer o sea hombre, para aglutinar a la mayor parte de los mexicanos y combatir a este terrible virus de la Cuarta Transformación que nos ha corroído a todos por dentro. Ya hablamos del radicalismo, de la radicalización de los mexicanos como consecuencia precisamente de esa división que ha marcado de manera muy contundente en lo social, en lo económico y en lo político el régimen de López Obrador, sino también por el hecho de que México necesita saber claramente cuál va a ser el modelo que se escoja para el futuro. El del socialismo, que Claudia Sheinbaum representa completa y totalmente, o bien un modelo nacional que lo mismo cumpla con tener la posibilidad de una administración que blinde a los mexicanos y una iniciativa privada que construya y cree fuentes de empleo para evitar eso de lo que presume López Obrador, que aumenten las remesas porque faltan las oportunidades en su país, en nuestro país, para tratar de que captemos la mano de obra que se va y la hagamos productiva, más productiva para los mexicanos. En fin, en este punto quiero decirles que requiero del auxilio de nuestros queridos amigos que nos escuchan, también de los enemigos si es que les interesa. Necesitamos que le den like a estos videos para que puedan subir el número de visualizaciones y podamos entonces tener una mayor fuerza dentro del esquema de esta plataforma, YouTube. Ojalá que nos ayuden con ello. Es muy sencillo, porque pues es necesario contar con la fuerza de quienes escuchan, meditan y honran a este periodista ya veterano, precisamente analizando y debatiendo. No aquellos que lo único que tienen en la cabeza es tan pobre que lo único que saben hacer es insultar, ofender, descalificar, burlarse, siguiendo las líneas de algunos de nuestros enemigos que ya son muy notorios y que no tienen forma más que de ofender para tratar de reducir el impacto de nuestra crítica. La crítica periodística siempre será necesaria en una democracia. Si no hay crítica, si no hay contrapesos, no hay democracia. No puede haberla cuando hay una unanimidad de criterios que ensalten al presidente en turno. Sabemos que el presidente tiene a su grupo político muy definido y tiene sus coberturas muy definidas y que tiene un equipo de propaganda sencillamente equiparable al que tuvo Heil Hitler en Alemania antes y después y durante, la Segunda Guerra Mundial. No queremos eso para México, no queremos una pequeña guerra intestina que siga devorándonos como nos está devorando ahora,
Lo que no comprendemos cómo el gobierno puede aliarse con los delincuentes y azote a los periodistas críticos. No podemos entender cómo un gobierno premie a los que destruyen y ahorque a los que intentan construir. Quede esta reflexión como una tarea en la que ojalá tengan en cuenta que necesitamos de su apoyo para poder crecer en esta plataforma lo necesario para impactar más a la sociedad mexicana. Ya lo saben, no me van a callar en ninguna circunstancia. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.